Saludos cordiales a todas y todos los educadores e investigadores que hoy nos congregamos en este espacio de reflexión y diálogo. Es un honor para mí compartir con ustedes en la apertura académica de la jornada de investigación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, conocida por sus siglas UNEM. Agradezco al comité organizador de la jornada y en especial al equipo de gestión de la UTGU del Estado Apure por brindarme esta oportunidad de compartir reflexiones, experiencias, vivencias y saberes. Es un espacio propicio para que todos nos reconozcamos y nos entreayudemos. Tal como lo decía el Robinson de América, a quien rendimos homenaje como epónimo de nuestra universidad. No es hacer cada quien su negocio y pierda el que no esté alerta, sino pensar cada uno en todos para que todos piensen en él. Los hombres no están en el mundo para entredestruirse, sino para entreayudarse. Esta jornada se está desarrollando de manera simultánea en las distintas unidades territoriales y locales que la UNEM posee en todo el país. Todas se han organizado en espacios para debatir sobre el tema central, que es innovación educativa y tecnologías emergentes, transformando los aprendizajes indispensables en la educación lugarizada. Tema complejo e interesante que a mi modo de ver tiene muchas aristas y formas de acercarse a comprender y accionar. No obstante, podemos extraer algunos constructos que pueden ser atendidos de manera independiente y también integrados, es decir, desde una visión dialéctica propio de la perspectiva sociocrítica que debería imperar en esta universidad, ya que es parte de su esencia. Estos aspectos son innovación educativa, tecnologías emergentes, aprendizajes indispensables. Básicamente nos están solicitando incorporar a nuestras prácticas docentes, que deben ser reconocidas como prácticas sociales, unos elementos sustanciales en una sociedad del siglo XXI donde las demandas que se nos hacen son cada vez más complejas y con condiciones más adversas. Decidí organizar la ponencia en torno a la investigación y le coloqué el siguiente título a la presentación: Investigación e innovación educativa, claves para transformar los aprendizajes en contextos venezolanos. Un título que encierra una urgencia y a la vez una esperanza. La urgencia de repensar nuestras prácticas y la esperanza de construir una educación más pertinente, significativa y transformadora para nuestras generaciones. En el crisol de nuestra realidad venezolana, marcada por desafíos complejos y a la vez rica en potencialidades humanas y culturales, la educación se erige como un pilar fundamental para el desarrollo y la emancipación. Sin embargo, no podemos seguir transitando los mismos caminos si aspiramos a resultados diferentes. Es imperativo abrir un debate profundo y constructivo sobre cómo la investigación y la innovación pueden convertirse en los motores de una verdadera transformación educativa. Volviendo al tema inicial que nos ocupa, donde se nos invita a transformar la educación a través de las innovaciones y las tecnologías emergentes, vamos a iniciar conceptualizando estas últimas. ¿Qué podemos entender por tecnologías emergentes y cuáles son esas? En el contexto de la educación y la innovación, podemos considerar como tecnologías emergentes aquellas novedades tecnológicas que están en una fase de desarrollo, experimentación o adopción temprana y que tienen el potencial de generar un impacto significativo en la forma en que aprendemos, enseñamos, gestionamos la educación e interactuamos con el conocimiento. ¿Cuáles son las tecnologías consideradas emergentes en este momento? Tenemos en primer lugar la inteligencia artificial, que son sistemas informáticos
diseñados para simular capacidades cognitivas humanas como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. La realidad virtual, que es tecnología que crea entornos digitales inmersivos e interactivos, desconectando al usuario del mundo físico a través de dispositivos especiales. La realidad aumentada, que no es más que una superposición de información digital, imágenes, textos, videos, sobre el mundo real, a través de dispositivos como smartphones o gafas especiales, enriqueciendo la percepción del entorno. También tenemos los metaversos o entornos virtuales inmersivos y persistentes, donde los usuarios pueden interactuar entre sí y con objetos digitales a través de avatares, difuminando la línea entre el mundo físico y el mundo digital. El blockchain o tecnología de registro distribuido y seguro, que almacena datos en bloques enlazados criptográficamente, ofreciendo transparencia, inmutabilidad y descentralización. Una plataforma propicia para las criptomonedas, para salvaguardar documentos, firmas electrónicas, entre otras. Tenemos la IoT o Internet de las Cosas, que no es más que una red de objetos físicos, tales como dispositivos, vehículos, edificios, que siendo interconectados a Internet le permiten recopilar, intercambiar y actuar sobre los datos. Y la Big Data, que es un conjunto de datos extremadamente grande y complejo, que requieren herramientas y técnicas especiales para analizarla y procesar dichos datos con el fin de extraer información valiosa. Y la Machine Learning, que es aprendizaje automático, o subcampo de la inteligencia artificial que permite a estos sistemas informáticos aprender de los datos sin tener explícitamente que ser programados. De esta manera ellos pueden mejorar su rendimiento con la experiencia. Una vez que hemos analizado las tecnologías emergentes, vamos con el siguiente constructo, que son las innovaciones educativas. ¿Qué entendemos por innovaciones educativas y cuál es su impacto? Podemos entender a las innovaciones como un amplio espectro de cambios intencionados y planificados que se introducen en el sistema educativo, en sus estructuras, procesos, prácticas y contenidos, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad, la equidad, la relevancia y la eficacia de los aprendizajes, donde se deben considerar aspectos clave tales como la intencionalidad y la planificación, ya que las innovaciones educativas no son cambios aleatorios o espontáneos, surgen de una reflexión consciente sobre las necesidades, los desafíos y las oportunidades del contexto educativo. Por lo tanto, implican un proceso de diseño, de implementación y de evaluación, así como la amplitud del alcance. Las innovaciones pueden manifestarse en diferentes niveles y dimensiones del sistema educativo, así como en el aspecto curricular, ¿verdad? Mostrando nuevos enfoques pedagógicos, metodologías activas, integración de áreas de conocimiento, diseño de experiencias de aprendizaje más significativas, por mencionar solo algunas. En cuanto a lo organizacional y de gestión, existen nuevas formas de estructurar los centros educativos, cuestión que ya en nuestro país se ha hecho recientemente, modelos de liderazgo pedagógico, colaboración entre docentes, participación de las comunidades educativas. En los aspectos tecnológicos, la incorporación de herramientas digitales, plataformas de aprendizaje en línea, recursos educativos abiertos, la inteligencia artificial aplicada a la educación. También en cuanto a los aspectos de evaluación, ¿verdad? Con la incorporación de nuevos instrumentos y enfoques para valorar los aprendizajes de manera más auténtica y formativa. En lo social y comunitario, incorporando iniciativas que busquen fortalecer la conexión entre la escuela y la comunidad, promoviendo el aprendizaje en contextos diversos y la participación ciudadana.
Eh, También colocando foco en las mejoras educativas, entendiendo que el motor principal de la innovación educativa es la búsqueda constante de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica calidad para lograr aprendizajes más profundos, significativos y duraderos, la equidad, reduciendo brechas educativas y garantizando oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, independiente de su origen y condición. La relevancia al conectar los aprendizajes con las necesidades del mundo actual y futuro, desarrollando competencias para la vida y para el trabajo, así como la eficacia optimizando el uso de recursos y el tiempo dedicado al aprendizaje para lograr los mejores resultados posibles. Vemos entonces que las innovaciones educativas no todas dependen de la tecnología. Como podemos ver, las innovaciones educativas y las tecnologías emergentes juegan, las tecnologías pueden jugar un papel interesante en las innovaciones, más sin embargo no es el único componente, como ya lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Eh, Estas pueden surgir como nuevas ideas pedagógicas y transformaciones deliberadas y fundamentadas en el ámbito educativo que buscan generar impacto positivo y sostenible en los aprendizajes, abordando desafíos y aprovechando las oportunidades para construir una educación más pertinente, inclusiva y de calidad para todos. En el contexto venezolano, esto implica considerar nuestras particularidades culturales, sociales y económicas al momento de diseñar e implementar cualquier iniciativa innovadora. En Venezuela, las limitaciones anteriormente mencionadas nos muestran que aparentemente tenemos que despedirnos de algunas tecnologías emergentes. No obstante, en esta lámina podemos ver cómo la resiliencia comunitaria ha hecho que el venezolano aproveche todas las herramientas que tenemos a mano, que son accesibles para nosotros, como el caso de las redes sociales, las radios comunitarias, el uso del WhatsApp, por ejemplo, el Instagram, el Telegram para proyectos visuales, para comunicarnos con nuestros estudiantes. También aprovechamos todas las oportunidades para utilizar esas tecnologías accesibles y su vinculación con los aprendizajes, por ejemplo, con el uso de algunas plataformas como Moodle, Google Classroom para crear aulas virtuales, para poder colocar información y mantenernos comunicados con nuestros estudiantes que tenemos que atender a distancia, las herramientas de código abierto para elaborar prototipos, para solucionar problemas locales, la articulación con la investigación educativa, la elaboración de líneas de investigación, que la universidad tiene un marcado número de ellas que están revisándose, renovándose, estrategias para aprender a emprender y aprender a través de proyectos de aprendizaje, los microemprendimientos escolares, entre otros. Es decir, que sí podemos modestamente tener acceso a ciertas tecnologías y debemos hacerlo porque no podemos quedarnos atrás en relación a este tema tan importante para el mundo contemporáneo. Existen otras formas de transformar la educación, no necesariamente relacionadas con la tecnología. Quisiera aprovechar el espacio para plantear que como elemento fundamental de transformación educativa, los cambios de modelos curriculares que han estado centrados en transmisión de contenidos deben cambiar, deben ser transformados por otros modelos donde se privilegie el logro de aprendizajes indispensables
Esa es la tarea que tenemos en los actuales momentos y debemos todos abocarnos desde nuestros espacios, desde nuestras áreas, a desarrollar esas actividades. Siguiendo lo que señalaba el doctor Tobar, eh, Ramón Tobar, que está citado en el documento de proceso de transformación curricular de la educación media del Ministerio de Educación 2016, señala que el currículum lo hace el maestro. Y ciertamente así es, porque no solo basta de que esté escrito o sancionado en una gaceta, tiene que hacerse real en los espacios escolares y somos los educadores, las educadoras los llamados a ello. En virtud de lo anterior, señalamos que históricamente nuestros currículos han tendido a priorizar la acumulación de información, muchas veces descontextualizada y con escasa conexión con la realidad de nuestros estudiantes. Hoy, la demanda de una sociedad en constante cambio exige individuos capaces de analizar, crear, colaborar y resolver problemas complejos. Esto nos interpela a reorientar el foco de la educación hacia el desarrollo de capacidades clave, hacia la construcción de aprendizajes que perduren y que puedan ser transferidos a diferentes situaciones. Esto implica repensar la organización del currículo, las estrategias de aprendizaje y enseñanza, así como los sistemas de evaluación. No se trata de desechar el conocimiento, sino de integrarlo de manera funcional y significativo dentro de los procesos, de manera que promuevan autonomía, curiosidad y el deseo de aprender a lo largo de la vida. La pregunta obligatoria que debemos responder es cómo diseñamos experiencias de aprendizaje que permitan a nuestros estudiantes construir su propio conocimiento y desarrollar habilidades para el siglo XXI, convirtiéndose en ciudadanos activos y comprometidos. ¿Podemos hacerlo sin conocer el contexto, sin considerar las influencias del entorno y sin reconocer que no los formamos para el futuro, sino para el hoy y para vivir en las sociedades en donde lo único constante es el cambio? El último aspecto a abordar en esta disertación está centrada en cómo modificamos esas ideas preconcebidas de la investigación en educación, históricamente sesgada por el positivismo, para propiciar transformaciones y emancipación guiadas por un pensamiento crítico. Les invito a que hagamos un ejercicio que pudiera parecer básico o trivial, pero que la experiencia nos indica que debemos desarrollar con nuestros estudiantes de la UNEM. Formular una pregunta o varias preguntas de investigación suele ser una de las principales limitantes de muchos investigadores noveles o inexpertos cuando inicia su proceso de elaboración de proyecto, de trabajo especial de grado, de trabajo de grado, de maestría o tesis doctoral, si es aspirante a título o a grado académico, que son los principales motivos para desarrollar investigación científica. Y la pregunta que formulo es quizá la que muchos de los que aquí presentes nos hacemos a diario. Algunos ya hemos ido adelantando posibles acciones para lograr respuestas. Quizá en algunas ocasiones pudiéramos pensar que no avanzamos o que retrocedemos, pero lo importante es continuar avanzando. La pregunta es, ¿hacia dónde dirigir las transformaciones de la educación en un país con las limitaciones impuestas por terceros que aspiran a doblegar nuestra dignidad de pueblo libre? La respuesta a esta pregunta es compleja, ya que abarca distintas dimensiones de la sociedad y el Estado. No obstante, aprovecharé el ejercicio para discutir brevemente la importancia de la formulación de preguntas de investigación y cómo las mismas se ajustan de acuerdo al enfoque paradigmático con el cual asumimos la investigación. El enfoque paradigmático va a influenciar en el tipo de pregunta que hacemos en la investigación, que es el elemento fundamental para poder definir la metodología y el resto de las acciones que debemos emprender durante el proceso investigativo.
Recordemos que la investigación es un proceso que debería ser natural en los educadores, más sin embargo, las etiquetas que quizá hemos puesto a lo largo del camino, la estandarización de algunos procesos, ha hecho ver este proceso que debería ser natural en algo muy complejo. Y es uno de los aspectos, una de las preocupaciones que en lo particular siempre tengo y que trato de que empecemos a cambiar. Vemos allí en la lámina que el enfoque positivista está centrado en descubrir hechos medibles y relaciones universales repetibles en cualquier contexto, con marcados criterios de objetividad, privilegiando métodos cuantitativos, con poblaciones, muestras representativas para mantener criterios de cientificidad, mientras que el paradigma interpretativo busca entender significados y contextos específicos, privilegiando métodos cualitativos con pocos informantes, quienes por lo general se les aplican entrevistas en profundidad, focus group o análisis críticos de documentos. No se tiene interés en la universalidad de los resultados, porque su propósito no es comprender las realidades locales. Mientras que el paradigma sociocrítico orienta la investigación hacia la acción transformadora y la emancipación. Emplea la dialéctica en todos sus momentos, por lo cual aplica técnicas e instrumentos diversos dependiendo del contexto y los acuerdos del colectivo que participa en la investigación, que generalmente es participativa y transformadora. La elección del paradigma depende del objetivo de la investigación, mientras que el positivista prioriza la objetividad, el sociocrítico valora la participación de las comunidades. Evidentemente la pregunta que formulamos en la lámina anterior tiene una visión sociocrítica. En esta lámina podemos ver algunas preguntas de investigación presentadas en los tres paradigmas que hemos mencionado y que tiene que ver con las transformaciones de la educación a través de innovaciones educativas y tecnológicas. Me voy a permitir leerlas brevemente. En el contexto del punto de vista positivista, ¿verdad? Esa visión del mundo, una pregunta pudiera ser: ¿existe una correlación significativa entre el uso de innovaciones educativas y tecnologías emergentes y el desarrollo medible de capacidades críticas en estudiantes de educación media en determinado contexto? Mientras que en el mismo tema, en cuanto al paradigma interpretativo, una pregunta pudiera ser: ¿cuáles son las experiencias significativas que atribuyen estudiantes de X contexto al uso de innovaciones educativas y tecnologías emergentes en relación con el desarrollo de sus capacidades críticas para enfrentar realidades complejas? En la parte inferior pueden ver qué persigue cada una de estas investigaciones. Y en el enfoque sociocrítico, la pregunta de investigación pudiera ser: ¿de qué manera la implementación o la falta de implementación de innovaciones y tecnologías emergentes en contextos venezolanos reproduce o desafía las desigualdades sociales, y cómo se relaciona esto con el desarrollo de capacidades críticas para la emancipación y la transformación de las realidades complejas? En esta lámina final tenemos una pregunta: si la idea es investigar sobre la práctica docente o hacer una práctica docente o hacer de la práctica docente una investigación, acción participativa y transformadora de manera permanente. En mi opinión, el punto de vista más desafiante es cómo modificamos las ideas preconcebidas de la investigación en educación, históricamente sesgada por el positivismo, para propiciar transformaciones y emancipación guiadas por un pensamiento crítico reflexivo. La investigación educativa tradicional, con su énfasis en la objetividad y en la búsqueda de leyes universales, a menudo ha limitado nuestra capacidad de comprender la complejidad de los fenómenos educativos y de generar cambios significativos en nuestros contextos.
Necesitamos abrirnos a enfoques investigativos más cualitativos, participativos y críticos que reconozcan la subjetividad, la diversidad de experiencias y el poder transformación de la reflexión colectiva. La investigación no puede ser un ejercicio aislado de la práctica pedagógica, debe nutrirse de ella y a su vez iluminarla. Debemos entonces fomentar una investigación que cuestione las estructuras de poder y que dé voz a los actores silenciados, que promueva la justicia social y que impulse la emancipación de nuestros estudiantes y comunidades. La pregunta que nos convoca es cómo construimos una investigación educativa que sea un motor de transformación social, que promueva el pensamiento crítico y que contribuya a la construcción de una educación más justa, equitativa y liberadora en Venezuela. Colegas educadores e investigadores, la tarea que tenemos por delante es desafiante pero profundamente inspiradora. La investigación y la innovación no son meros conceptos abstractos, son herramientas poderosas que utilizadas con visión crítica y compromiso ético pueden abrir nuevas sendas para la educación en Venezuela. Los invito a que este espacio sea el inicio de un diálogo continuo, de una colaboración fructífera que nos permita construir juntos una educación que responda a las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo, una educación que forme ciudadanos capaces de transformar su realidad y de construir un futuro mejor para el país. Abramos el debate, la transformación comienza aquí. Éxitos y bendiciones. Agradezco su atención.